Ay, Cuidado con los escribas. Así se abre el Evangelio de este domingo 32 del tiempo ordinario, tomado del Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Estamos al final de este intenso capítulo 12 del Evangelio según Marcos y está dividido en dos partes. En la primera parte, una admonición que Jesús les hace a sus discípulos de estar atentos a no comportarse como los escribas, los teólogos de la época. Y en la segunda parte, Jesús ejemplificando, ¿sí?, lo que hace una mujer desfavorecida, una mujer abandonada, una mujer pobre, una viuda. Entonces, la primera parte, Jesús está con sus discípulos, les habla ya del mandamiento del amor, les ha dicho que lo más importante es amar a Dios, sí, pero también amar al prójimo como a uno mismo, y ahora los va a meter en advertencia contra unos personajes, los escribas. ¿Quiénes son los escribas en el tiempo de Jesús? Los escribas en el tiempo de Jesús son precisamente los teólogos de la época, son aquellos que conocían la Torá, gente que había estudiado por muchos años y a los 45 años les imponían las manos otros escribas y se convertían en los intérpretes auténticos de la Torá. La palabra del escriba tenía casi el mismo valor que la palabra de Dios, tenía más autoridad que la palabra de los sacerdotes porque ellos la conocían y la conocían muy bien. Y Jesús les dice a sus discípulos, atentos con estos personajes, atentos a estos teólogos. ¿Por qué? 6 motivos. Jesús los enumera uno a uno con mucha claridad. Dice, les gusta pasearse con amplio ropaje, les gusta que les hagan reverencia en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas, buscan los primeros puestos en los banquetes, devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Es decir, estos señores habían malentendido su función. Su función era estar ahí para poder explicar la Escritura, para que la gente la pudiera comprender mejor, vivir mejor, estar en comunión con Dios, estar en comunión con los demás. Y ellos habían pervertido su ministerio y en vez de ser un ministerio para el servicio de los demás, lo habían convertido en un ministerio en el cual se servían de los demás para sus propios intereses. Y ahí está el peligro. Y al hacerlo, dice Jesús, no solamente aparentan, atención con este verbo, aparentan. ¿Qué significa aparentar? Parece como que son santos, parece como que son buenos, parece como que son nobles, parece como que quieren ayudar, pero en vez de eso, lo que hacen es precisamente acabar, arruinar la vida del pueblo, sobre todo de aquellas que son más indefensas, las viudas. Una advertencia para nosotros también hoy, ¿ok? La segunda parte, Jesús está frente al tesoro del templo. Esta parte del tesoro del templo había 13 boquetes, 13 como hoyos. Cada hoyo tenía un título arriba donde la gente podía dejar su ofrenda. Y estos boquetes estaban hechos de bronce, de manera que cuando la gente venía y echaba su dinero, sus ofrendas, se escuchaba, ¿ok? Y dice Jesús que los ricos llegaban y ¡pum!, avientan todo. Obviamente se escuchaba un gran ruido, pero luego viene una viuda, una pobre viuda, y se repite esto por 2 veces, pobre viuda, es decir, las viudas en Israel no tenían marido que las protegiera, si tenían hijos pequeños los tenían que sacar adelante, si no las apoyaba la familia, tenían que dedicarse o a la prostitución o a mendigar. Y esta viuda, dice Jesús, llama a los discípulos y dice, miren lo que acaba de hacer, acaba de dejar 2 moneditas de poco valor. Y sabemos por el nombre que utiliza el evangelista que estas 2 moneditas en el tiempo de Jesús equivalían al precio nada menos que de 100 gramos de pan. Imagínense. Y Jesús dice que esta viuda echa aquello que tiene para vivir, no lo que le sobra como los ricos, no lo que tiene en abundancia, aquello que necesitaba para vivir y por lo tanto se ha quedado sin nada. Así Jesús ejemplifica lo que ha dicho en el párrafo anterior. He aquí un sistema religioso que en lugar de servir a las más desposeídas, como decía el libro del Deuteronomio capítulo 14 o 15, que debían de servirse a las viudas y a los huérfanos, aquí tenemos el contrario, un sistema religioso que se traiciona a sí mismo y ha olvidado servirlas a ellas y se sirve de ellas, quitándoles incluso aquello poco que tienen para sobrevivir.
Jesús les dice a sus discípulos, no está alabando a la viuda, les está diciendo, atentos, porque aquello que les dije antes, ¿sí?, de cómo estos escribas devoran a las viudas, vean, aquí está ejemplificado. El sistema religioso, en vez de ayudar a las más desfavorecidas, más desprotegidas, las exprime, las abusa de ellas y les quita hasta lo más necesario que tienen para vivir. Qué tremendo mensaje para nosotros hoy. A veces también hemos domesticado el Evangelio y hacemos que el Evangelio diga cosas que no dice. Es una advertencia para nosotros hoy, sobre todo quienes tenemos puestos de ministerio, de servicio en la iglesia, ¿sí?, para estar muy atentos a tener cuidado de las apariencias. Es decir, no proyectar lo que no somos, no querer ser lo que no somos. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos visto, desgraciadamente, que hay, sí, desgraciadamente hay entre nosotros a quienes les gusta vestirse de manera superabundantemente elegante, creyendo que las vestiduras, el oropel, el colorido, todas estas cosas, mientras más vestiduras se ponen, ellos creen, pobres inocentes, que así aumenta su influencia, aumenta su importancia o su valor o su poder entre el pueblo. Se equivocan. Advertencia de Jesús hoy, ¿sí? Eso no debe de existir en la comunidad. Nosotros estamos para servir, para compartir no solamente la palabra, sino también nuestra vida, nuestra atención, nuestra ayuda, nuestra disposición para servir a los demás. Entonces, servir es nuestra misión y no servirnos de nuestro ministerio. Hasta aquí mi comentario que les comparto hoy. Y bueno, es casi paradójico que lo estoy haciendo aquí, lo sé, frente a esta hermosa basílica de San Pedro, ¿sí?, que está hecha para celebrar, sí, la gloria de Dios, ¿sí?, y la grandeza de nuestra iglesia, pero que no se nos olvide, la verdadera grandeza de la iglesia es el servicio, la diaconía, como dice el Papa Francisco, el servicio a los demás. Y todos podemos servir. Algunos de nosotros, ¿sí?, hemos sido llamados para servir a través del ministerio sacerdotal, compartiendo no solamente los sacramentos, sino palabra y también la palabra de Dios, sino también nuestra ayuda. Entonces, pues nada, tu familia, tu comunidad, ¿qué te dice a ti este Evangelio de hoy? ¿Cómo lo podemos actualizar en nuestra vida? Estar atentos a las apariencias, atentos a creernos más que los demás, atentos a no devorar lo que no es nuestro, atentos a practicar, ejercer nuestro ministerio, el que tú tengas, el que sea, con amor, con dedicación, con entrega, para que los demás tengan vida y vida en abundancia. Paz y bien para todos. Un saludo, feliz domingo.